una vez más a mi canal. Con este video inicio un nuevo concepto de videos. Voy a tocar temas citadinos. Es muy importante desglosar todas esas temáticas de vida urbana, pues que nos afectan en mayor o menor grado a todos los que vivimos en las urbes, no solamente a Monterrey. Y voy a iniciar con un tema que a todos nos afecta, el tema del tráfico urbano, el tema de las vialidades, partiendo que un estudio reciente puso dentro del top 10 de ciudades a nivel mundial con más tráfico y con más congestión a Monterrey. Así es, un estudio a nivel global recientemente puso a Monterrey como una ciudad en la cual los individuos pierden en promedio 116 horas al año en el tráfico urbano. Es un tema muy importante, así que vamos a platicar de este tema que causa conflicto. Hay un choque de ideas, de conceptos y de valores. Esto es el primer video de temas citadinos. Comencemos a hablar de temas citadinos. Bienvenidos. De cierta manera, Monterrey es víctima de su propio éxito. Así es, pues como ya sabemos, Monterrey es una de las ciudades con más crecimiento económico y pues esto redunda en que hay más oferta laboral y los últimos años han llegado a Monterrey como nunca antes en la historia foráneos y extranjeros. Así que estos individuos que están llegando se suman a los individuos de aquí de Monterrey, pues que están entrando en la edad productiva, que se compran su coche, que empiezan a desplazarse de manera individual y como dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela. Esto es muy importante considerar porque es la base de la problemática. Cada vez somos más, cada vez hay más vehículos, sí, más transporte de todos tipos, e inclusive el transporte que usan las empresas, las fábricas para transportar todos sus productos. Eso contribuye bastante a esta congestión vial. Ya mencionamos el estudio que pone en el top 10 a Monterrey como una de las ciudades con más tráfico, en las cuales se pierden 116 horas. Es increíble, pero es cierto. Y esto, pues, es un conflicto social, es un conflicto, es un desgaste de los individuos. Todos sufrimos el tema de lo que tardamos para desplazarnos. Tengamos o no tengamos coche, nos movamos en transporte público o en automóvil, todos sufrimos en mayor o menor grado este asunto y es todo un tema en la ciudad. Es muy importante recordar esto. Hace un siglo las ciudades se empezaron a diseñar y a concebir para el automóvil y esto ha sido un enorme fracaso. El crear y concebir a las ciudades para automóviles, que fue lo que arquitectos y urbanistas aconsejaban a principios del siglo XX, pues ha dado como resultado ciudades con mucho congestionamiento vial, ciudades poco humanas, ciudades donde los individuos tienen problemas para desplazarse, tanto en coches como en transporte público y mucho más cuando optan por otros tipos de movilidad como la bicicleta o desplazarse simplemente a pie, porque es muy importante considerar esto. Ese concepto de la ciudad que se hace para el automóvil deshumaniza y hace a las ciudades agresivas y hace un trazo urbano muy complicado, poco amable. Lo que se aconseja ya desde hace algunas décadas es esto, la movilidad. Darle prioridad al peatón, a los ciclistas y al transporte público sobre los coches.
Es muy, muy importante porque esta pirámide de movilidad que le da prioridad al peatón, al transporte público, a las bicicletas, sobre el automóvil, es lo que se está implementando y está funcionando en muchas ciudades del mundo. Hay mucho conflicto, es todo un tema en la ciudad porque ya se está empezando a generar este cambio. Pero muchas personas aún se resisten, muchas personas todavía tienen la idea de que la solución es hacer más carriles. Así es, tienen incrustado en su cabeza como una especie de chip el coche. Y no se trata de descuidar las vialidades, sino de hacer nuevos desarrollos de calles y avenidas mejor diseñadas que nos provean mejor calidad de vida, y esto solamente lo hace los nuevos conceptos de movilidad. Es muy importante considerar que hay diferentes tipos de vialidades. Por un lado tenemos las vialidades que son predominantemente para coches, las autopistas, digamos, en las cuales prácticamente no hay semáforos y pues están diseñadas y concebidas para moverse rápidamente. Por ejemplo, Constitución, Morones Prieto, Gonzalitos. Y no se rían cuando dije moverse rápidamente, porque se congestionan y a veces en estas vialidades se va a vuelta de rueda. Pero eso es un tipo de vialidades. Y hacia el otro lado están las vialidades, las calles que equilibran, eso es lo más importante, el tráfico vehicular con el peatonal. Eso es lo más aconsejable. Y en el extremo están las calles que son prioritariamente para peatones. Así que vamos desde las autopistas, desde estas amplias avenidas de tráfico rápido, sin semáforos que le dan prioridad a los vehículos, hasta las calles que son predominantemente peatonales. Es muy importante considerar que se están haciendo en Monterrey ya trabajos bajo este nuevo concepto. Y cada vez que se emprenden estas obras causan mucha molestia, pero es más que todo por la implementación, la tardanza, la falta de sincronización entre todos los factores que perjudican a la población. Y muchas personas todavía no entienden que estas obras en las cuales se está cambiando el modelo de calles, se le está dando prioridad al peatón, no es una moda, es un consejo a nivel internacional de lo que está funcionando. Aquí podemos ver los nuevos conceptos de calles. Cada calle debe estar bien diseñada y esto incluye, claro, cómo va a transitar los vehículos, por un carril, con aparcamiento lateral o sin aparcamiento, con dos carriles, con aparcamiento o sin aparcamiento lateral, o ya las avenidas de más de dos carriles, más de dos, en dos sentidos, digamos. Pero siempre se observan, se marcan, se recalcan las banquetas amplias, las ciclovías y las banquetas amplias con árboles. No hay vuelta atrás. Necesitamos lugares donde podamos vivir mejor, y las calles, las avenidas son las arterias. Es algo muy complejo. No se va a solucionar esto de una manera rápida. Es un proceso en el cual Monterrey ya está entrando. Como ejemplo, lo que ha hecho muy efectivamente, aunque con algunos errores de tiempos, el alcalde de San Pedro. San Pedro es un ejemplo, lo que es el casco antiguo que recientemente mostré y lo que es el Centrito Valle, y las principales avenidas de San Pedro se están volviendo más arboladas, más peatonales, más amigables. También se ha hecho esto también en el centro de Monterrey. Se está cambiando el concepto. Esto lo empezó el gobierno de Jaime Rodríguez, pero recientemente el gobierno de Colosio pues está cambiando el concepto de calles
en la avenida Ocampo, por ejemplo, o en Modesto Arreola. Ya se ha hecho esto antes en Monterrey y está funcionando muy bien. Un ejemplo es el tramo que se modificó en el gobierno de Jaime Rodríguez de la avenida Juárez. Porque hay que recordar que el tráfico no es solamente vehicular, es también el tráfico humano. Así que hay muchos conflictos, la gente se molesta mucho por las horas que tardamos y el mal funcionamiento de las calles que redunda en un tráfico lento, en más contaminación, son pérdidas económicas. Y es muy importante mencionar esto. Es normal que cuando las ciudades tienen éxito económico, aumenta el número de vehículos. Eso es una lógica. ¿Por qué en Monterrey hay tantos coches? ¿Por qué hay tanto tráfico, tantos camiones, tanto transporte? Porque es una economía fuerte, porque aquí se mueve mucho dinero, porque hay muchas empresas. Pero eso, que puede ser favorable, bonito, hasta halagador, llega a un punto de quiebre cuando las calles y avenidas se congestionan tanto. Esto afecta a la economía, afecta a la salud porque hay más contaminación. Es un tema social, no es un tema individual, es un tema muy complejo. Tenemos que pensar muy bien hacia dónde vamos como ciudad. Y sí, Monterrey es una de las ciudades con más coches y con más tráfico de México, y una de las ciudades con más crecimiento de vehículos a nivel mundial. Estudios han dicho que de la época prepandemia a la época que estamos viviendo, post pandemia, Monterrey está dentro de las ciudades del mundo con más incremento de vehículos. Y esto es negativo porque ocasionan más tráfico. Es muy importante mencionar que la solución a esto recae muy fuertemente en la implementación del transporte público. Cada vez más nos tenemos que mover en transporte público. Y el transporte público en Monterrey ha sido siempre ineficiente, sin poca planeación, pero ya no puede seguir así. Así que el transporte público es la solución para que haya mejor movilidad. Porque esta es la palabra clave. Movilidad. Nos movemos principalmente hacia el trabajo o hacia las escuelas o hacia lugares de compra. Y estos trayectos frecuentes son los que ocasionan el mayor conflicto vial. Tenemos que repensar la ciudad, reconfigurarla, y no es moda, no es un invento, es lo que está funcionando en muchas ciudades del mundo, donde las calles, las avenidas se diseñan, se hacen pensando en los coches, sí, pero también en el transporte público, también en las bicicletas y claro, también y muy importante en el peatón. Esto ya inició, va para largo, es un proceso. Así que los que vengan a Monterrey es probable que se topen con esta realidad de que Monterrey sí es una de las ciudades con más tráfico a nivel mundial. Pues bien, pero ¿qué se está haciendo actualmente en Monterrey en este ámbito del tráfico? El gobierno del estado le entró por primera vez al toro por los cuernos. Digan lo que digan, es la primera vez que un gobierno le entra de lleno y con un presupuesto sin precedentes para apoyar al transporte público. Es ya sabido que ya tenemos más de 2,000 camiones de los llamados Nuevo León, camiones que son menos contaminantes, camiones
con más altos estándares. Y yo he comprobado que está funcionando en parte. Por ejemplo, les platico mi anécdota, que yo desde Escobedo llegué a San Pedro en transporte público en menos de 50 minutos. En Escobedo me subí al metro en la estación Sendero y aproximadamente en unos 20 minutos estaba en la estación Cuauhtémoc del centro y ahí tomé una de estas nuevas unidades que me llevó a las puertas de mi destino, Plaza Fiesta. Un trayecto que antes me llevaba de 1 hora 20 a 1 hora 40 o hasta 2 horas, me llevó aproximadamente algunos 40-50 minutos en los cuales crucé la ciudad. Este es solo un ejemplo de que esto funciona, pero falta mucho porque todavía hay graves problemas porque esto está en proceso y no se han solucionado todos los sectores, todos los lugares, todas las rutas. Es una transición que apenas está iniciando. Se dice que para el 2026 todas las unidades de transporte público, todos los camiones, van a tener estas mismas características. Y el gobierno va a tener el control de las mismas, aunque no va a ser el propietario, sí tiene un nuevo sistema para trabajar con los concesionarios. Durante largo tiempo, el gobierno dejó a los concesionarios que hicieran lo que quisieran, compraban las unidades que querían. Los concesionarios, una parte de ellos está muy enojada, porque antes compraban los camiones que querían, se manejaban como querían. Y a partir de la entrada de Samuel, les dijo, no pueden comprar las unidades que quieran, no se pueden manejar como ustedes deseen, vamos a mejorar el transporte público y hay un conflicto, hay un choque. Y esto ocasiona que haya retrasos, haya falta de unidades, haya menos frecuencias, porque muchos transportistas, muchos concesionarios no quieren entrar a estas nuevas reglas para mejorar la calidad del transporte público con estos nuevos camiones. Además, sin precedentes, que el gobierno pues se aventó a hacer las nuevas líneas de metro que van a ser monorriel, la línea 4, la 5 y la 6. La línea 5, que todavía no se inicia, que va por Garzazada, es todo un tema. Ahí se va a comprobar la capacidad de análisis, de diseño y de conceptualización del gobierno, porque van a hacer un llamado DRT que, a diferencia del monorriel, no va a ser aéreo, sino va a transitar en gran parte a nivel de calle. Y muchos nos preguntamos, ¿que no le van a quitar carriles a la avenida Garzazada? Esto se tiene que checar, se tiene que investigar muy bien, porque el gobierno no ha presentado el proyecto definitivo sobre esta línea 5 que no se ha iniciado. Y hay mucha polémica y muchas dudas respecto a esto. La línea 4 y la línea 6, que son de monorriel, pues van en marcha. Ya vemos las estructuras y pronto tendremos este sistema monorriel que es más silencioso, más moderno, más estético que el metro tradicional. También es muy importante mencionar que se han hecho más carreteras, se están haciendo más carreteras. La vialidad, el conflicto vial, está muy relacionado con la conexión regional. Se están haciendo, ya van muy avanzadas, la carretera, por ejemplo, que cruza la Sierra Madre. Se terminó un anillo periférico, se está haciendo una nueva mejoramiento, una nueva carretera, autopista con mejores especificaciones hacia la frontera de Nuevo León, La Gloria, Colombia, y se ha invertido como nunca antes en mejoramiento y aumento de nuestro sistema de carreteras, y esto está conectado con la cuestión local de Monterrey. También está en proceso de mejora el llamado Sintram para manejar los semáforos y la movilidad de una manera inteligente. El Sintram se implementó hace aproximadamente 20 años, pero se fue descuidando. ¿Qué
han hecho los gobiernos anteriores respecto a la movilidad, francamente, muy poco. ¿Por qué estamos en esta situación? En esta situación de conflicto, de estancamiento vial, con tantos atorones, con tanto desgaste personal, emocional, porque se ha hecho muy poco. Hay que mencionar que el gobierno de Samuel planea hacer una vialidad elevada sobre Morones Prieto. Eso no podemos decir que sea bueno o que sea malo. Eso se tiene que definir cuando se muestre el diseño completo. Es muy importante que el gobierno informe y presente los proyectos para poder evaluarlos, que lo hagan los expertos. Es muy importante que no se decidan las cosas por cuestiones políticas, sino por expertos en movilidad, por expertos en vialidades. Y todo esto requiere muchos estudios, requiere tiempo y esos estudios también requieren recursos. Ya no podemos seguir improvisando, ya no podemos seguir con patrones de hace 20, 30, 40 o 100 años. Si queremos mejorar, le tenemos que entrar al toro por los cuernos. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que exigir al gobierno que mejore las calles, las avenidas, los trayectos. Hay errores tan sencillos como que el trayecto de un vehículo es el carril y muchos carriles de repente parecen desvanecerse y muchas avenidas ni siquiera tienen los carriles bien definidos. Partiendo de algo tan sencillo, ni siquiera hay muchas veces buena calidad de pavimento y no están delimitados los carriles y eso ocasiona choques y parte del conflicto vial. Así que los alcaldes nos están dejando mucho a deber. Yo no he sabido que hagan mejorías en este aspecto. En Guadalupe, por ejemplo, ¿qué está haciendo el municipio de Apodaca? Hay alcaldes dentro del área metropolitana que están actuando, un tanto Monterrey, San Pedro, algo Santa Catarina, algo en Escobedo, pero municipios, por ejemplo, como García, como lo que es Guadalupe o Apodaca, como he mencionado, están actuando y cooperando muy poco para el mejoramiento. Y esto de las vialidades tiene que ser entre el gobierno estatal, los municipios. Todos los municipios tienen que colaborar porque las vialidades principales, las vialidades primarias, atraviesan varios municipios y no se van a solucionar las cosas con arreglitos puntuales, sino viendo todo el trayecto, todo el seguimiento de carriles. Y lamentablemente no hay buena relación, hay un conflicto entre algunos alcaldes y el gobierno del estado. Así que, alcaldes, pónganse a trabajar, pónganse a cooperar, quieran o no quieran, tienen que cooperar y mejorar esto, porque si no, en las próximas elecciones es muy probable que se las vamos a cobrar. La gente tiene al problema de la vialidad en Monterrey dentro de los 3 problemas más graves de nuestra gran urbe. Así que, citadinos, tenemos un problema, pero tampoco es para alarmarse. Muchas ciudades del mundo están pasando por esto, han pasado por esto, y hay que fijarnos en los mejores ejemplos del mundo. Hacia eso debemos de dirigirnos. La movilidad es una realidad. La densificación de la ciudad es una realidad. No es un invento. Tenemos que desparramarnos menos, concentrarnos más. La verticalidad. Es muy importante esto. No es una moda. Tenemos que vivir de una manera más compacta y los desarrollos verticales, los usos mixtos son la solución. Es muy costoso crecer y desparramarnos
crear más infraestructura no es económicamente viable, y pues al final los que pagamos todo esto pues somos los individuos, son las empresas, no es el gobierno. Tenemos que ser una ciudad más eficiente y no hay de otra. Tenemos que ser una ciudad más compacta, más vertical, mejor planeada, y la prioridad hacia la movilidad ni es un sueño, ni es una utopía, ni es una moda. Me encuentro en Distrito Tech, y Distrito Tech ha puesto el ejemplo de lo que queremos como ciudad. Así que las personas que nos vean que no sean de Monterrey, no se asusten. Cuando vengan a Monterrey se van a topar que hay mucho tráfico, se pueden topar con congestionamiento, pero también van a ver una ciudad muy dinámica. Una ciudad dinámica, creciente, pujante, como pocas a nivel internacional. Pero claro, así también son nuestras problemáticas y nuestros retos, y todos debemos cooperar, todos debemos cambiar el chip y exigir y trabajar para tener una ciudad con más calidad, y una ciudad con más calidad es tener el nuevo concepto de calles, con banquetas, con rampas, con ciclovías, con arborización en todas nuestras avenidas y en la mayoría de nuestras calles, y así vamos a vivir mejor. Y esto nos va a ocasionar algunos problemas porque es un proceso, es una reconfiguración de las calles, y la verdad, seamos realistas, esto no lo va a arreglar en su totalidad el gobierno actual. Esto tiene que trascender a los próximos gobiernos estatales, y todos los gobiernos, incluyendo el gobierno federal, pero más el estatal y los municipales, tienen que colaborar y ponerse a trabajar para mejorar estas avenidas primarias, también las calles que son las vialidades secundarias y las terciarias, para tener mejor calidad de vida. Es su responsabilidad. Para eso pagamos impuestos. Los municipios que no están invirtiendo en esto, hay algo oscuro, hay algo que están desviando, hay algo incorrecto, porque es muy importante que los impuestos se dirijan al espacio público, y es muy importante el espacio público, las arterias por las cuales nos movemos, avenidas y calles. Así que yo les pregunto, ¿qué opinan respecto a esto? ¿Cómo lo han sufrido? ¿Están a favor o están en contra de que las calles se hagan pensando también en los peatones? Lo de las bicicletas es todo un tema. Las ciclovías que se han hecho no están siempre en uso de bicicletas, y esto es un tanto un desperdicio. Pero lo bueno es que las ciclovías son un tanto peatonales, pero se tiene que hacer más trabajo y más estudio para la implementación de las ciclovías, pero se tienen que hacer porque hay mucha gente que se mueve a pie, hay mucha gente que se mueve en motocicleta, y ¿saben qué? El futuro es que más gente se va a mover en en vehículos eléctricos. La electromovilidad individual viene fuerte. Cada vez vamos a ver a más gente en scooters, en bicicletas y en motocicletas eléctricas. Están llegando compañías, sobre todo de China, que están ofreciendo estos productos a bajo costo, y estos son excelentes para los desplazamientos cortos. Así que en un futuro el transporte público va y debe ser multimodal. Metro, metrocable, camiones y otros sistemas de transportes nuevos y novedosos como los llamados DRT. Y la gente se tiene que acostumbrar a caminar más, a vivir una vida más con menos desplazamiento, vehículos más compactos, porque todavía hay gente que está obsesionada y encadenada a moverse, aunque sea al Oxxo, que está a 2 cuadras, en su vehículo. Los gobiernos tienen que hacer que las calles y las avenidas
nos inviten a vivir mejor, nos inviten a transitar de manera peatonal, de manera vehicular, a usar más el transporte público. Y esto es el futuro, pero no es una solución inmediata. Va para largo. Es un proceso. Todos debemos cooperar. ¿Tú estás cooperando? ¿Ya cambiaste tu mentalidad? ¿Qué ciudad quieres? ¿Qué exiges? ¿Qué pides a los gobiernos? Ahí está el asunto, en un trabajo colectivo, y en esto las empresas y las fábricas tienen que cooperar también, porque el transporte de carga de Monterrey es muy importante, pero también es parte del problema. Ya no queremos que entren más vehículos que no tengan como destino a Monterrey. Los trenes tienen que terminar de salir. Solamente tienen que estar aquí los trenes cuyo destino sea la ciudad de Monterrey. Es decir, es algo complejo, es algo que va a llevar tiempo, pero esto ya inició. Y pónganme en comentarios qué piensan sobre esto. Compartan, compartan y suscríbanse a este canal, porque vamos a seguir hablando de temas realmente importantes. Estamos hablando de nuestro entorno de comunidad. Estamos hablando de temas urbanos que nos incumben a todos. En las noticias muchas veces se presenta esto de una manera un tanto escueta, y muchas veces los que dominan los medios masivos de comunicación, los que salen en las noticias, ellos y ellas tienen tan poco criterio, son tan ignorantes y son parte del problema, porque ellos siguen también, quiero creer, enamorados y aferrados con pensar en el coche y no en la movilidad. Así que hagamos que esto de la movilidad y el nuevo concepto sea una realidad, pero es algo que nos va a llevar tiempo. Es todo un proceso en el cual estamos en esta metrópoli llamada Monterrey. Comenten, compartan, suscríbanse y seguiremos hablando de estas cosas que son muy importantes. Hasta luego.